tienen que ver con su regreso a la tierra, su regreso, su retorno. En su retorno todos los cristianos sabemos que es para el arrebatamiento, sabemos que es para venir a juzgar a las naciones, y yo quiero que todos tengamos claro esos pensamientos. Algunos hermanos a veces todavía me hacen preguntas a mí, y hermanos que tienen ya 30 años de ser cristianos, y me dicen: pastor, ¿cómo es esto? Quiere decir que todavía no entendemos todo el cuadro, pero gracias a Dios por estos estudios, porque estos estudios nos han ayudado para conocer a Cristo en todos sus aspectos, ¿verdad? Y estos 6 aspectos de Cristo en su regreso a la tierra, que ya vimos que algunos de ellos se repiten en varios tópicos, se repiten. O sea que vimos que Cristo es el Hijo del Hombre en su ascensión, Cristo es el Hijo del Hombre en su regreso, también Cristo es el Hijo del Hombre en el reino. Entonces vamos a poner atención a todos esos detalles para que así, si alguien nos pregunta, nosotros podamos dar razón de todo el panorama bíblico, ¿verdad? Porque como cristianos, yo creo con todo mi corazón que como cristianos todos tenemos que estar bien instruidos en todos los asuntos de Cristo, porque para eso nos da Dios toda una vida, para que nos entrenen. Así que prácticamente cada reunión es un entrenamiento. Es para que vayamos conociendo mejor y mejor y mejor a Cristo, y vamos usando los versículos. Pero tenemos que descubrir todos que es un rompecabezas, porque un versículo dice una parte, otro versículo dice otra parte, y así al unirlos todos es que podemos entender en una forma completa lo que Dios nos quiere revelar. Hoy vamos a estar desarrollando el aspecto número 6 del retorno del Señor. Ya prediqué 5 y fueron los últimos 5 mensajes, y todos esos aspectos los vimos durante cada uno de esos mensajes. Hoy nos toca ver el aspecto número 6, que es conocer a Cristo en su venida como otro ángel. O sea que la Biblia así lo describe. O sea que Cristo en su regreso también se llama otro ángel. No solo se llama Hijo del Hombre, no solo se llama Estrella de la Mañana, no solo tiene esos títulos, sino que también tiene otro que se llama otro ángel. Y vamos a entender por qué Él viene como otro ángel. De acuerdo a Apocalipsis 10, del 1 al 7, vamos a leerlo. Apocalipsis 10, del 1 al 7. Él va a regresar como otro ángel fuerte. Y yo he tenido el cuidado de que usted vaya leyendo los versículos junto conmigo despacito, y de esa manera usted tiene un entendimiento correcto, y no cualquiera lo puede engañar con doctrinas diversas. El apóstol Pablo habla mucho de eso. Él dice que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. O sea que cuando uno no conoce el propósito eterno en una forma completa, siempre se lo van a jalar con doctrinas, con enseñanzas diversas que son, dice Pablo, enseñanzas de hombres. Dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte. Usted tiene que saber que ese es Cristo. Cristo va a regresar a la tierra como un ángel, como otro ángel fuerte, y quiero que usted lo vea para que esta palabra le revele a usted. Mire, dice que como ángel fuerte viene envuelto en una nube. Usted tiene que saber que Cristo no solamente va a venir sobre una nube, sino que también va a venir envuelto en una nube. Entonces, cuando algo viene envuelto en una nube,
Uno tiene que ejercitar su pensamiento porque Dios le está diciendo que viene como un relámpago. En otro versículo nos va a decir que Él sale como relámpago de oriente al occidente. O sea, noten pues, porque estas son parábolas, estas son metáforas que nos ayudan a entender cómo es que Cristo va a regresar. Cuando Él está envuelto en una nube, está ahí como energía, porque en la nube se envuelve la energía, y cuando chocan el polo negativo con el positivo hay un relámpago y se mira toda la tierra. Cuando ese relámpago es como que fuera de día, aunque es de segundos el relámpago. Pero entonces noten que Cristo no solamente tiene una venida visible. Voy a repetir porque algunos se distraen. Cristo no solo tiene una venida visible, tiene una venida invisible. He leído bastante y hay un hermano que se llamaba J.N. Darby. J.N. Darby. Ese hermano fue un buen hermano, escritor de muchos libros y de mucho material cristiano. Y algunos teólogos no lo quieren, no lo aceptan, porque él es el que empezó a enseñar hace muchos años atrás que Cristo tiene una venida secreta y una vida pública y una venida pública. Pero eso no fue invento de él. Él se dedicó a estudiar la palabra y él se dio cuenta que aquí en Apocalipsis 10 del 1 al 7 Dios nos está revelando uno de sus aspectos en su regreso a la tierra, como otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza. Eso es muy significativo. Y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Vamos a leer los 7 versículos. Número 2. Tarde pero sin sueño, eso está bueno. Tenía en su mano un librito abierto. Y miren pues, puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Solo al ver esa escena, nosotros tenemos que imaginarnos que ese ángel es un ángel gigante, ¿no? Pero gigantísimo. Porque si puede poner un pie sobre el mar y uno sobre la tierra, es Dios mismo. Pero como nosotros estudiamos la Biblia detalladamente para saberla unir, nosotros sabemos por otros versículos que dice que donde pusiereis vuestro pie, será vuestro. Entonces, quiere decir que Dios nos está mostrando que en la venida de Cristo a la tierra, como otro ángel fuerte que pone su pie sobre el mar y sobre la tierra, viene a poseer la tierra. Porque donde pusiereis vuestro pie, será vuestro. Eso es aplicable a nosotros y es aplicable a Dios. Sigamos leyendo. Número 3. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. 4. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, dice Juan, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Quiere decir que eso que el Señor habló ahí es muy secreto, muy, muy secreto. Le dijo, no lo escribas, pero Juan sí lo supo. Versículo número 5. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo. Verso 6. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que crió el cielo y las cosas que están en él,
y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. O sea que ahí está diciendo él, se acabó pues el tiempo, versículo 7. Y sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Ustedes ya saben que el misterio de Dios es la iglesia. El misterio de Dios es Cristo. El misterio de Dios es que el Señor consuma su plan como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Muy bien, ya leímos entonces esos versículos, que Cristo regresará como otro ángel fuerte para poseer la tierra. Y ese ángel es Cristo, quien descenderá del cielo. En ese tiempo, Él está envuelto en una nube. Él todavía no está sobre la nube. Vamos a leer Apocalipsis 14:14 para entender bien este aspecto. Leamos 14:14. Dice, miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Entonces tenemos que entender que Él va a tratar con unas personas escondido, envuelto en la nube, y va a tratar con otras sentado sobre la nube. Vamos a leer más. Vamos a leer Mateo 24:30. Mateo 24:30 y 26:64. Mateo 24:30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Veamos pues, porque aquí nos está revelando que Él va a venir como el Hijo del Hombre y sobre la nube aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Quiénes son las tribus de la tierra? Israel. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Israel lo va a ver cuando venga sentado sobre la nube. Pero noten que nos está revelando que viene envuelto. Entonces nosotros tenemos que estudiar la Biblia, porque Él está hablando de una manera a alguien y de otra manera a otros. A Israel, Él viene sobre la nube, y todo Israel lo va a ver venir. Por eso cuando los discípulos en Hechos están viendo hacia el cielo, le dijeron los ángeles, ¿por qué miráis hacia el cielo? Y ellos dijeron, estamos viendo cómo se va Él sobre una nube. Y les dijeron ellos, los ángeles, así como lo veis irse, así también lo vas a ver regresar. Como judíos, todos lo van a ver venir sobre la nube. Ahora leamos Mateo 26:64. Dice, Jesús le dijo, tú lo has dicho. Esto fue cuando le preguntó a él el sumo sacerdote, ¿eres tú el Cristo? Y él le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre. Fíjese que él le preguntó que si él era el Hijo de Dios. Y él le dijo, eso tú lo has dicho, pero yo te quiero decir algo más, que vas a ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ustedes se recuerdan que Esteban lo vio cuando lo estaban apedreando. ¿Dónde lo vio? Sentado a la diestra de Dios. Y ahora les recuerda al sumo sacerdote que Él va a venir en las nubes del cielo. Ok, mi punto, porque yo tengo carga siempre cuando enseño,
Y mi punto es que usted alcance a ver la venida del Señor en sus dos formas. Que lo alcance a ver que Él viene escondido en una nube, envuelto en una nube, y que Él viene también sobre la nube. Porque venir sobre una nube es venir abiertamente. ¿Cuántos dicen amén? Pero venir envuelto en una nube es venir secretamente. En Apocalipsis 10:1, Cristo está viniendo secretamente. Nunca te olvides, Apocalipsis 10:1, Cristo está viniendo secretamente, envuelto en una nube. Así lo dice Apocalipsis 10:1. Entonces esto es importante, porque así no andamos vagando ni divagando. Como el ángel que viene a poseer la tierra, Cristo tiene un arco iris sobre su cabeza. Aquí, este arco iris indica que Cristo, en su juicio sobre la tierra y en su venida para poseerla, guarda el pacto que hizo con Noé, concerniente a la tierra. Vamos a leer más Biblia porque es importante que usted una todo el rompecabezas, pero si sabe la historia de Noé, como es un poquito larga, mejor no la leo porque entonces solo se me va a ir el tiempo en leerlo. Pero en Génesis 9, del 8 al 17, ahí está el pacto que hizo Dios con Noé, que no volvería a destruir su hechura con agua. Entonces también indica que ejecutará su juicio de acuerdo a lo establecido en su trono. Vamos a ir ahí, eso sí lo quiero leer. Ya saben que tenemos por un lado en Génesis 9 del 7 al 18 lo que es el arco iris para el pacto de Dios con Noé, pero vayamos a Apocalipsis a leer Apocalipsis 4 versículos 2 y 3, eso sí los vamos a leer, para que ustedes vean que el Dios que nosotros tenemos es un Dios que guarda el pacto. Dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Versículo 3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. O sea que el Dios de nosotros, en su trono, allí está el arco iris, porque el arco iris es para demostrarnos que es un Dios de pactos. Y por eso es que se han inspirado los himnólogos para hacer cantos como: Dios de pactos, que cumples tu palabra. O sea que usted tiene que saber que tenemos un Dios que pacta las cosas. No solo es un Dios que promete, porque ya sabemos que primero van las promesas, pero para que las promesas sean legales y tengan el peso que Dios quiere que tengan, Él las legaliza. Las promesas las hace legales y por eso se llama pacto. Dios, todo lo que Él promete lo vuelve pacto. Por eso debemos de entender que Él nunca se va a hacer atrás, nunca. Entonces se nos dice en Apocalipsis 10:1, Cristo está viniendo secretamente, no abiertamente. Y allí en Apocalipsis 10:1 dice que es otro ángel fuerte, que su trono es como el sol y sus pies como columnas de fuego. Aquí, cerca de su regreso a la tierra, abiertamente, o sea que él, cerca de presentarse abiertamente, él se presenta escondido antes de que lo vean abiertamente. Ahora veamos que aquí nos dice que como otro ángel, no como estrella de la mañana, la cual aparece antes que venga la oscuridad de la noche.
Entonces los aspectos de la venida de Cristo deben de ser muy entendidos por nosotros, porque por otro lado nos lo pone también como estrella de la mañana. Estrella de la mañana, diciendo que no va a venir en la noche, porque para otros va a venir en la noche. O sea que veamos todos los contrastes que hay y comparémoslos para que vayamos ubicándonos. Él no solo viene abiertamente sobre la nube, no viene solamente escondido en la nube, no viene solo como la estrella de la mañana, sino que también viene en la noche. Dice que a la medianoche se oyó una voz, allí viene el esposo, salid a recibirlo. Entonces nosotros tenemos que saber todos esos aspectos para que no nos confundamos. Entonces, Él nos muestra que tiene pies como columnas de fuego, y la Biblia misma nos enseña lo que son columnas. Cuando la Biblia nos enseña columnas es para mostrarnos la firmeza que hay en las cosas. Y también cuando nos muestra el fuego es para mostrarnos la santidad que tiene Él. Entonces es importante que nosotros veamos que cuando Él viene a posesionarse de la tierra, por medio de esas características que estamos viendo, es porque viene a juzgar, viene a poseer la tierra, pero viene a juzgarla. Entonces Apocalipsis 10:2 continúa diciendo que en su venida tomará lugar la posesión de la tierra. Dice el versículo 2, tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Entonces, mis amados, este aspecto es muy importante, es el sexto aspecto del retorno de Cristo, caminar sobre la tierra en el punto de vista de Dios, viene a poseerla porque va a establecer su reino. ¿Cuántos dicen amén? Dicen amén. Dicen gloria a Dios. Entonces, si leemos algunos versículos del Antiguo Testamento, vuelvo a repetirle, no los voy a leer porque se me va a ir todo el tiempo, y hoy quiero terminar dos aspectos más. Por eso ya estoy terminando ahorita lo más importante de es que usted entienda que Él viene a tomar posesión de la tierra para juzgarla, indicando que Cristo ha descendido a la tierra para poseerla. Y termino este punto con el Salmo 2:8. Salmo 2:8. Entonces quedamos que el aspecto es poseer la tierra. Y dice aquí, en profecía, en el Salmo 2:8, pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Entonces, finalizando los 6 aspectos de Cristo en su retorno, el sexto es que Él es el dueño de la tierra, Él la va a poseer, Él va a reinar sobre ella. Entonces les voy a hablar de 2 aspectos más que tienen que ver con Cristo en el establecimiento de su reino. Vimos que regresó 6 aspectos preciosos, ya los estudiamos. Pues ahora solo vamos a ver 2 aspectos pequeños de Cristo en el establecimiento de su reino. Cuando Él establezca su reino aquí en la tierra, Él establece su reino aquí en la tierra como hijo del hombre, como hijo del hombre, no solo en su ascensión, sino que también en su retorno. Él es el hijo del hombre, pero además de eso, Él va a establecer su reino, o sea, el reino milenial. Él también sigue siendo el hijo del hombre en el reino milenial. Cuando se establezca el reino aquí en la tierra, Él es el hijo del hombre. Pero vamos a entender, porque Cristo en resurrección no solo es hijo del hombre,
Él es el primogénito de Dios, pero también es el Hijo de Dios y también es el Hijo del Hombre. Entonces, vamos a leer en Mateo 13:41, porque durante el milenio, Cristo aquí en la tierra va a ser el Hijo del Hombre. Vamos a leerlo en Mateo 13:41. Dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Vean pues, ya aquí, el Hijo del Hombre, ya estando aquí en la tierra, el Hijo del Hombre envía a sus ángeles y recoge de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Solo miren pues, el Señor Jesucristo en su regreso va a recoger 2/3 partes de la gente de la tierra. O sea que Dios va a limpiar la tierra y recoge al 66% de la gente que vive aquí en la tierra. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino. Ya le estoy hablando ahorita del reino. Después vamos a estudiar más, no se preocupen, que vamos a estudiar los detalles de cómo funciona Él envuelto en la nube. Vamos a estudiar detalles de cómo funciona Él sobre la nube y quiénes son los que lo reciben sobre la nube y quiénes son los que lo reciben escondido en la nube. Pero ahora queremos ver que ya aquí en la tierra, al establecer su reino como Hijo del Hombre, limpia la tierra. Después que Cristo regrese, Él establece su reino aquí en la tierra. Luego, en el reino, Él seguirá siendo el Hijo del Hombre. Vamos a leer Isaías 14, 13 al 14. Ahí donde nos muestra Isaías la rebelión de Satanás contra la autoridad de Dios. Vamos a leer allí en Isaías 14, 13, 14, dice: tú que decías en tu corazón. Fíjese pues, ustedes saben que Dios tiene planes eternos y Él es el que soberanamente ha hecho el plan como está. Pero en ese plan hay incluido alguien que se iba a querer sublevar, que quería tomar el control. Entonces, veamos cómo es que piensa Satanás. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Entonces yo quiero que ustedes vean que Satanás, en sus pensamientos, en su corazón, él siempre ha querido ser mayor que Dios. Él siempre ha querido tomar la autoridad de Dios, el trono de Dios, estar sobre Dios. Vean eso, porque tenemos que entender por qué es que Dios quiere establecer su reino, ¿verdad? Dios entonces, para tratar con ese ángel rebelde, envió a su iglesia creada en Cristo Jesús, que ya sabemos que es Efesios 2:10, y Él hace al hombre, Génesis 1:26, enviándole a esta tierra por medio de sangre y carne, Hebreos 2:14, para mostrar el engaño de Satanás en la vida espiritual. Y nos lo describe en Génesis 3, del 1 al 6. Ahí nos muestra, pero nos enseña pues cómo fue la rebelión. Pero el hombre ha sido hecho para deshacer las obras del diablo. Nosotros fuimos hechos para deshacer las obras del diablo, y nosotros tenemos que saber cómo se deshacen las obras del diablo. Las obras del diablo, nosotros de la única forma que las podemos deshacer
es participando de carne y sangre. Si nosotros no participamos de carne y sangre, nosotros no tenemos manera de vencer al diablo. Pero yo quiero que ustedes vean qué es lo que Dios le llama vencer al diablo. Porque algunos cristianos no saben lo que es vencer al diablo. Vamos a leerlo. Vamos a leer Hebreos 2:14. Hebreos 2:14 dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, Dios, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Pero pónganme atención, por favor. Estamos hablando del establecimiento del reino de Dios. Estamos hablando que hubo alguien que se sublevó. Estamos hablando de que Dios quiere recuperar su reino porque lo tomó alguien que quería ser mejor que Él. Pero ahora tenemos que entender que Dios nos puso a nosotros aquí en la misma manera que se puso Él. Ahora, ¿qué es lo que Dios le quiere demostrar al diablo para decirle estás vencido? Es que al participar de carne y sangre, nosotros nos muramos. Pero el problema es que tiene a su gente aquí que no le gusta morirse. Fíjense que Pablo entendió, porque él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué es? Pero nosotros no nos queremos morir, porque nosotros no sabemos aquilatar, no sabemos valorar la muerte. Es más, lloramos cuando alguien se muere. O sea que nosotros tenemos un problema, pues, que nos hemos aferrado a la carne y la sangre. Y que si la carne y la sangre sirve para derrotar al diablo. Pero ¿cómo se derrota al diablo? Por medio de la muerte. Ustedes como que no me creen. Vamos a leerlo. Dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte. Dígalo conmigo. ¿Eres capaz de decir, Señor, yo no sabía que me tengo que morir para vencer al diablo? Y nota que la Biblia esa es la enseñanza. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Hermanos, la muerte que Dios quiere que se efectúe en nosotros comienza aquí y se consuma cuando nos vamos a la tumba. O sea que ir a la tumba, hermano, ese es el gozo más grande que tenemos nosotros. Fíjese que es raro el cristiano que ha captado lo que es morirse. Mire, cuando le digan a los hermanos que usted se murió, usted va a estar bien alegre. Muerto va a estar bien alegre. Ahí me va a contar cuando yo llegue ahí. Dice Pablo, presente en este cuerpo, ausente del Señor. Ausente de este cuerpo, presente con el Señor. Los cristianos como que no quieren estar con el Señor porque el doctor les dice, mire, se le está subiendo mucho el azúcar, y sale triste porque el azúcar ahora la tiene a 400. Y el Señor solo le está diciendo, hey, aprenda a comer. Porque, hermano, cuando el doctor le dice a usted que usted es prediabético y que usted es diabético, le está diciendo, nunca has aprendido a comer. Pero ahora que ya te quedan poquitos años, ¿por qué no aprendes a comer si quieres extender un poquito la vida? No, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dame más chicharrón. Dame chicharrones, dame todo lo que es rico es lo que es malo, hermano.
Y a los mexicanos nos gusta comer solo comida rica, hermano. Comida rica, rica. Si no tiene sabor, ni nos gusta. Pero no nos queremos morir y es la muerte segura. Carnitas, come más carnitas. No ve que hay hasta un dicho, dice: bienaventurado el que toma Coca-Cola, más pronto verá al Señor. Y dígame si los mexicanos no, Coca-Cola y Coca-Cola y Coca-Cola, menudo, 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 colesterol. Sí. Dele, mire, se lo digo porque tengo un amigo, hasta es pastor, y le digo: come ensalada. ¿Para qué voy a comer ensalada si no soy vaca? Dame mejor carne, dice, mientras haya carne. Mira, si después de comerme esta carne tengo hambre todavía, te pido ensalada. ¿Qué va a querer? ¿Cómo se vence la muerte, hermanos? ¿Cómo se vence al diablo? ¿Cómo se vence la muerte? Comiendo sano, ¿eh? ¿Cómo se vence al diablo? ¿Cómo se vence al diablo? Entonces quiere decir que a nosotros nos entrena en vida para que cuando llegue el momento de meternos en el cajón, hermano, sea una fiesta. Nosotros en vida tenemos que aprender a vivir crucificados. En vida. Te maltratan, quédate callado. Te hacen daño, intercede por las personas. Sí, eso es estar muerto. Nunca se me olvida a mí el hermano Chema Muñoz. Él predicaba acostado en la alfombra. Ya estaba viejito y se acostaba y desde ahí predicaba, y todos los hermanos tenían que estar viendo para el suelo porque ahí estaba él acostado predicando. Y él siempre predicó ese mensaje. Él decía: Chema, como se llamaba José María, le decían Chemita. Chemita, te invito a fumar los últimos cigarrillos de marca. ¿Quién te ha dicho que los muertos fuman? Chema, te invitamos. Viene la banda del Recodo. ¿Quién te ha dicho que los muertos bailan? Chema, te invito un trago. Mira, aquí hay unas coronitas bien frías. ¿Quién te ha dicho que los muertos chupan? Muertos, muertos. Mire, el que vive una vida de muerto ahorita, ya venció al diablo. Y cuando ya lo metan a la caja y lo metan al hoyo, hermano, ya se acabó. ¿Y cuál es la victoria de él? Resucitar. Porque al resucitar, se corona la victoria del creyente. Venció al diablo. Y eso es lo que vino a hacer Cristo, hermano. Entonces, Cristo, como el Hijo del Hombre, vino para deshacer todas las obras del diablo, y todas las obras del diablo quedan deshechas con la resurrección. Arreglado todo el asunto. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Dígame usted si Pablo no vivió victorioso, si él en sus escritos dice: por causa de ti estamos muertos todo el tiempo. Yo casi no he conocido hermanos muertos, puros vivos, hermano. ¿Sí? Es bien raro conocer un hermano que de verdad esté muerto, hermano. ¿Aló? Yo admiro mucho a los calladitos, aunque la hermana Alba dice: líbrame Dios de los calladitos, dice ella. Pero hay muchos hermanos que son muy callados, de veras, y son los que menos ofenden. Son los que menos ofenden a la iglesia. Pero los habladores, hermano, wiri, 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 wiri por aquí, wiri, wiri, wiri por allá, wiri, wiri, wiri. Hermano, invítame a comer y así platicamos. ¿Y de qué platican, hermano? El Hijo del Hombre
El Hijo del Hombre, hermano, vino para deshacer todas las obras del diablo, y por eso el Señor nos mostró una vida de crucificado todo el tiempo. El apóstol Pablo nos mostró una vida de crucificado todo el tiempo. Una vida que nosotros debemos vivir todo el tiempo. Si nosotros viviéramos crucificados, no nos meteríamos a tantos problemas. Pero muchos de nosotros estamos metidos en problemas serios porque no vivimos crucificados. Aunque no me diga amén. Y por último, para dejarlos ir ya y que se vayan a dormir tranquilos, en el milenio Él es el Rey. Él es el Rey. No solo es el Hijo del Hombre victorioso sobre la muerte, sino que Él también es el Rey. Después de que Cristo tome posesión de la tierra, Él va a reinar sobre la tierra como el Rey del reino. Gobernará sobre todas las naciones juntamente con sus creyentes. Aleluya. Y con eso voy a terminar leyendo para no aburrirlos ni detenerlos tanto con este calor, hermano. Vamos a leer Apocalipsis 20, 4 y 6. Apocalipsis 20, 4 y 6. Apocalipsis 24 dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían, y ahora, adorado a la bestia, dice, ¿verdad? Y leamos en el versículo 6 también, 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Oiga bien eso, porque a mí me preguntaba hoy un hermano Carrillo, entonces yo creía, me dijo, que desde que resucitemos, de ahí de una vez se decide quién va al lloro y al crujir de dientes y quién al reino. No, le digo, no. Nosotros vamos a resucitar y tenemos que ir al tribunal. Al resucitar vamos al tribunal de Cristo. Y del tribunal de Cristo se decide quién va a las bodas y quién va al lloro y crujir de dientes. Porque Dios a todos los pasa por corte. ¿No ve que aún la ley terrenal, cuando a alguien no lo pasan por corte? Ahorita, por ejemplo, a todos los que están deportando sin pasarlos por corte, eso es inconstitucional, pero se les antojó a los jueces darle todo el poder al presidente, y el presidente sin cumplir la ley. Por eso es que los derechos humanos le caen encima y le dicen: ¿cómo tú? No, aquí hicimos una ley de deportación expedita. O sea, una deportación, órale, vámonos, así como entraste, así te vas. Pero eso es injusto, eso no es justicia, eso no es justicia. ¿Cómo van a echar a uno que tiene 30 años, que tiene su carrito, tiene sus cositas en la casa, como aparece uno allá en las montañas de Guatemala? Y lo entrevistan y le dicen: ¿tú cómo te fue? Pues yo viví 10 años en Estados Unidos, compré todas mis cositas, pero ahora que me agarraron, ¿qué me las voy a traer si fuera? No puede llevarse su carrito, no puede, es más, si está casado no puede llevarse a sus hijos, ni su cama. Por lo menos algunos han sido listos, porque la hermana de la hermana Betty al encanto fue lista. Ella agarró, cargó su troca con todas sus cosas, se las llevó, ¿verdad, hermana? ¿O no se fue? Todavía no se ha ido. La van a agarrar con todas sus cosas. Entonces. Pero el asunto es de que no es justicia, hermanos. Dios es justo. Dios a todos nosotros, a ninguno va a echar a las tinieblas de afuera sin haber examinado el caso. Vamos a ver, tal vez hay chance, vamos a ver tu balance, quién quita, y a lo mejor, aunque sea de panzazo, la pasas para el reino, ¿verdad? Porque hay calificación, hay de 100, hay de 60 y hay de 30. Entonces, hermanos, démosle gracias a Dios. Cristo va a ser el Rey, Él va a ser el Rey en el milenio, y Él nos va a juzgar a todos. Veamos otra vez Apocalipsis 2,
26 y 27, y con eso sí termino, porque no quiero caer en la mentira. Dice, los pastores son mentirosos porque dicen que van a terminar y 3 veces y 4 y no terminan. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte. Miren, esa palabra de bienaventurado y santo el que tiene parte es el que tiene recompensa. Bienaventurado y santo el que tiene recompensa. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Hermano, el Señor no quiere reinar solito. Él quiere que tú reines con Él. Él quiere darte parte con Él. Así que Él no solamente te ha ofrecido salvación, sino que Él también te ofrece reino. Oh, hermanos, somos privilegiados, somos bendecidos. Lo que pasa es que ahorita, como no tenemos muy desarrollado nuestro espíritu, hasta dudamos y decimos, esto suena como fantasía o película de Hollywood. No, hermano, es una realidad escrita en la palabra. Que Dios me los bendiga a todos, que Dios me los guarde, y recuérdense que hoy estudiamos el aspecto número 6, otro ángel. Cristo viene como otro ángel a poseer la tierra y viene envuelto en una nube. Y Él es el Hijo del Hombre en el reino y también es el Rey en el milenio. Así que si Dios nos da vida, el domingo empezamos otros 8 aspectos de Cristo, en otro tópico. Que Dios me los bendiga a todos y me los guarde, y a su nombre. Vamos a ponernos de pie.